Vamos a empezar entonces la sesión con la presentación de texto a cargo del ingeniero Raúl Galván. El ingeniero Raúl Galván es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional, titulado de ingeniero químico petrolero. Él cuenta con 12 años de experiencia en ingeniería de combustión, control y automatización industrial. Actualmente es director de Grupo de Instrumentación y Medición Industrial en México, SADCB, Gilling. Bienvenido, ingeniero Galván. Por favor, la lista es suya. Buenos días a todos. Mi nombre es Raúl Galván. Vengo de la empresa Grupo de Instrumentación. Y bueno, pues la empresa tenemos 26 años y queremos el día de hoy hablarles de los instrumentos de nanopartículas, específicamente de la medición de las nanopartículas en base al principio de medición de clasificación de tamaño por difusión. Bueno, el día de ayer pues se ha hablado de las mediciones de volátiles, de temas de tamaños, etcétera, de cuestiones a la salud. Y pues aquí pues sabemos todos que tenemos la evolución de los motores. En este caso pues tenemos que en los 70 apareció el carburador, entre los años 1980 y 90 inyector de inyección indirecta y actualmente pues lo más actual es la inyección directa que en un momento dado pues produce nanopartículas similar a los autos ligeros de diésel. Aquí quisiera yo hacer una comparación de las nanopartículas. Aquí podemos ver, por ejemplo, una roca de 5 metros, tenemos un grano de arena y una nanopartícula de 50 nanómetros. Podemos ver que existe una diferencia de 10.000 veces más grande. En este caso, entre la roca, la arena y la nanopartícula. Pues también hablamos ayer de la clasificación de las nanopartículas PM10, PM2.5, PM1 y PM,1. Y bueno, el tema importante es saber un poquito sobre qué ha pasado a través de los años en cuestiones de la medición de nanopartículas. Bueno, con respecto a la legislación europea del número de partículas en los autos, en el 2011, a través de la Euro 5 PMP, en autos ligeros se medía a través de un removedor de partículas más un CPC. En el 2013 la Euro 6 para autos pesados, PMP, seguimos midiendo a través del removedor de partículas más un CPC. La Unión Europea solicita un estudio de la factibilidad de PEMS para partículas para Real Drive Emission o en ruta, y en este caso apareció el equipo Testo Nanomet 3. En el 2014 la Euro 6 PNP para autos de diésel, tenemos igual, seguimos midiendo con el removedor de partículas más el CPC. Y ya en el 2017 aparece ya el Real Drive Emissions dentro de la Euro 6C, en la que podemos medir a través del Testo Nanomet 3. Entonces, el programa de medición de partículas nos define la metodología de medición de número de partículas para la homologación de vehículos en un chasis dinamométrico, y sabemos todos, es una iniciativa de los países europeos y forma parte de la legislación europea, las diferentes euros. Entonces, este impone el uso del filtro de partículas para diésel mediante nuevas mediciones de partículas, y también promueve la medición gravimétrica de lo mismo y el conteo del número de partículas.
Aquí podemos ver un setup para conteo de partículas según los anexos R83 y R49 de la UNESE. Ahí podemos ver pues, un sistema, un muestrador de volumen constante, muy completo con toda la tecnología, que en este caso lo tienen laboratorios muy completos en algunos países desarrollados. Y vemos aquí que usamos siempre un acondicionador de muestra, es decir, que necesitamos remover las partículas volátiles. Y en este podemos ver aquí un poquito más amplio un setup para el conteo de las partículas, en donde tenemos ya el muestrador, el acondicionador de muestra, el Viper o removedor de partículas volátiles, y el contador CPC por condensación. Aquí podemos ver la dilución y la evaporación. Y el Viper es un acondicionador de muestra de referencia. Aquí podemos ver una forma más completa el PMP, es un sistema PMP, en donde pues, se ve el sistema de Real Driving Conditions, donde tenemos aquí ya la aplicación del instrumento con el acondicionador de muestra y el sensor de nanopartículas. Bueno, aquí lo podemos ver mucho más ampliado. Tenemos en primera instancia de la parte superior podemos ver el diluidor, el cual podemos llevar a cabo diluciones de 10 hasta 300 veces, y tenemos ahí el evaporador. Tenemos el equipo completo y tenemos el sistema de dilución. En la parte derecha podemos ver el sensor junto con su principio de medición. Bueno, los componentes principales con respecto al condicionador, aquí podemos ver un disco rotativo en la parte inferior izquierda. Es un disco rotativo, el cual, dependiendo de la dilución que querramos, dependiendo del rango de medición que querramos, la concentración, es el giro, es las RPMs que tiene que dar el disco rotativo de 8 cavidades. Tenemos aquí cuatro secciones. En la parte baja, en la parte B tenemos la entrada de la muestra de gases, en la parte superior la salida de la muestra de gases que no se va a usar, el exceso. En la parte superior tenemos una entrada de aire de dilución, el cual es un aire que entra por la parte posterior del instrumento, y el cual son removidas todas las partículas sólidas del ambiente. Y en la parte baja, en el punto C, tenemos la salida de los gases prácticamente con gases diluidos, que posteriormente en la parte D tenemos ya los gases que salen del disco rotativo, van a dar al evaporador, donde ahí los volátiles a 300 grados eliminamos los volátiles. Y en la letra F tenemos las partículas sólidas libres de volátiles. Y con respecto al principio de medición, la diferencia, aquí tenemos el clasificador de tamaño de difusión. ¿Por qué de difusión? Aquí los gases que están saliendo del acondicionador de muestra van hacia el cargador corona. El cargador corona es un hilo, un conductor al cual le aplicamos una alta tensión. Ese hilo nos genera iones alrededor de él. Esos iones pasan a la corriente del flujo de los gases, lo que hacen que las partículas sean cargadas. Esas partículas cargadas salen, la carga total a la cual son cargadas es medida antes de salir del corona charger, para pasar a una etapa de difusión. En esta etapa de difusión, las partículas pequeñas que llevan una carga, digamos, pequeña, es selectiva. Ese filtro es selectivo para ese tamaño en la primera etapa, y la corriente es medida
Posteriormente, las partículas que atraviesan y que no son atraídas de alguna manera en esa etapa, pasan a la segunda etapa, donde la corriente eléctrica es medida, ahí son atrapadas. Entonces, para determinar el tamaño de la partícula, usamos la corriente eléctrica de la etapa de difusión entre la corriente eléctrica en la etapa de filtro. Ahí podemos ver que en la primera etapa, ahí se ven como gotitas, ahí vemos que sacamos un diámetro geométrico promedio en esa etapa, y en la parte la derecha vemos gotas más, digamos, nanopartículas más grandes. Entonces podemos ver que el diámetro lo estamos calculando en relación a la corriente eléctrica de ambas etapas, y para calcular la concentración lo que hacemos es tomar esas dos corrientes eléctricas y también metemos el flujo. Entonces el flujo es muy importante medirlo para que la medición de la concentración sea exacta. Y aquí podemos ver al estar midiendo a través del equipo Nanomet o el equipo de nanopartículas, podemos ver una medición, podemos ver una dispersión, podemos ver, después de estar haciendo mediciones, podemos graficar y podemos ver que en una medición a través del tiempo podemos tener una desviación estándar. Siempre en una medición de nanopartículas vamos a tener una desviación estándar. No podemos tener una medición exacta de un diámetro. Siempre tenemos una desviación estándar del diámetro y tenemos diferentes concentraciones. No es como en un instrumento de medición de la temperatura. En la temperatura hacemos una calibración y tenemos el valor con una exactitud y una incertidumbre. En este caso, aquí tenemos, tenemos un valor medio y tenemos una dispersión. Para validar la medición de este tipo de medición, requerimos, como lo comentamos, la referencia de medición del PMP es a través del Viper, el removedor de partículas volátiles, y un CPC. Entonces, para poder comparar la medición, usamos un generador de partículas. Podemos generar diámetros de partícula. Obviamente no vamos a obtener el diámetro exacto. Tenemos con una desviación estándar. Sacamos la muestra a través de la salida del generador. Va a dar a un diluidor una primera etapa de dilución y precalentamiento, y de ahí va a la referencia. Nuevamente realizamos una dilución y lo mandamos al CPC, y podemos hacer de tal manera que hacemos comparaciones a diferentes diluciones de la medición del CPC contra el equipo de prueba. Bueno, de esta manera podemos usar el equipo para las mediciones en ruta. El instrumento, de tal manera que las mediciones, podemos colocar el equipo en un auto. De aquí que vamos a obtener la concentración del número de partículas, el diámetro de las partículas, la masa, también obtenemos la masa, y el área de superficie de deposición en los pulmones. ¿Qué aplicaciones tenemos? Pues Real Driver Emissions, la Euro 6, podemos usar el equipo para investigación y desarrollo. En algunos países se está usando este equipo para realizar estas investigaciones, y podemos usarlo para la determinación de emisiones. Se usa para gasolina y para diésel. El equipo puede medir de 10.000 partículas por centímetro cúbico hasta 300 millones. El rango pues va a ser determinado por las primeras mediciones que hagamos para poderlo hacer más selectivo hacia el rango que querramos medir. Y tenemos dentro de un diámetro de 10 a 300 nanómetros.
el sensor que tiene el equipo es este, el instrumento. También lo usamos como equipo para medición ambiental. Es un contador igual, es el contador de partículas. La única diferencia es de que el instrumento no hace dilución. Hacemos mediciones directas. El contador puede medir cada segundo, puede hacer registro simultáneo del número y la concentración. Y tiene una autonomía de hasta 8 horas. Y podemos hacer mediciones en control de exposición de personal, identificación en riesgos en la salud, en laboratorios. Lo hemos visto que se usa en laboratorios de donde hacen tarjetas electrónicas, donde hay la contaminación de partículas pequeñas afecta a la producción. Y pues podemos también usarlo en la verificación de la eficiencia de los filtros. Y pues tiene las características de 10 nanos a 300 nanometros. Y con respecto a la exactitud, pues más o menos 30%. Y pues eso es lo que quería yo platicarles el día de hoy. Segunda ponencia está a cargo del doctor Francisco Robay. Él es gerente de productos de PTI, doctorado en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Minnesota en 1992 y licenciado en Ingeniería Mecánica de Sport Guayaquil, Ecuador en 1985. Tiene 22 años de experiencia en el desarrollo de instrumentos para aerosoles, cuenta con 6 patentes y 26 trabajos de investigación sobre temas de aerosoles. Bienvenido, doctor, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Quiero en primer lugar agradecer por la invitación. Es un honor poder estar aquí en TSI México. Y primeramente quiero dar una introducción de la compañía TSI, especialmente para la gente de Sudamérica, porque TSI es una compañía que empezó en 1961 en Minnesota. Fue empezada por estudiantes de la Universidad de Minnesota y a partir de 1967, asociándose con el Laboratorio de Tecnología de Partículas del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Minnesota, empezó a fabricar los primeros instrumentos de medición de partículas. Entre estos instrumentos están los CPCs. El primer CPC de flujo continuo fue desarrollado y puesto a la venta en 1979, es decir, estamos hablando de 40 años de experiencia en fabricación de CPCs. También TSI fabrica diffusion chargers, mediciones de difusión parecidos al que acaba de ser descrito. Pero básicamente una lista de aplicaciones en las cuales estamos envueltos. Estamos envueltos en mediciones de calidad de aire, estamos envueltos en mediciones de protección de respiración para evaluar la eficiencia de respiradores usados en la industria. Estamos en la parte de motores, en mediciones de emisiones de motores de combustión interna, de vehículos, de camiones, de aviones, turbinas de aviones. Estamos envueltos en medición de partículas en ambientes muy limpios, como en cuartos limpios en la industria de semiconductores, y también en mediciones de calidad de aire en ambientes interiores. Cada día tenemos en TSI más de 100 personas trabajando todos los días en instrumentos de medición de partículas. TSI es una compañía global, estamos en torno, y ya pasando a la aplicación de mediciones de emisiones de partículas en motores de combustión interna, ayer y hoy se han descrito los 3 tipos de mediciones que son hechos en motores de combustión interna.
La primera tipo de medición es el Type Approval o homologación de los vehículos que se usan en los dinamómetros. En ese sistema de medición está usando regulaciones 83 y 49 en Europa. Estas regulaciones provienen del grupo PMP, como fue descrito antes. Estas son las mediciones de mayor exactitud porque usan los mejores instrumentos. Y en esta medición, obviamente, el conteo final de las partículas sólidas se hace a través de un CPC. Luego, posteriormente, tenemos las mediciones de Real Drive Emissions, que son las emisiones en condiciones de circulación, con instrumentos un poco más portátiles, más pequeños, un poco menor exactitud, pero en cambio con la capacidad de medir las emisiones mientras el vehículo está circulando por una ruta predefinida. Y el tercer tipo de medición es el que nos trae a todos aquí, que son las inspecciones periódicas. Nosotros estamos suministrando un equipo de medición que se llama NPAT para cumplir con la regulación suiza, las dos regulaciones suizas que fueron mencionadas ayer. Y estos son para hacer inspecciones en maquinaria no ruta, como la están definiendo aquí. Y también en Estados Unidos hay una regulación del número de partículas para medición de emisiones de turbinas de avión. En todas estas mediciones, el CPC es el equipo de referencia para medir partículas, y voy a explicar por qué razón usamos el CPC. Esta figura ya fue mostrada anteriormente, es del sistema PMP. Cuenta con un ciclón para remover partículas grandes, luego un sistema de acondicionamiento que tiene dos diluciones, una caliente y una fría. Entre las dos diluciones un tubo evaporador que remueve las partículas volátiles, porque el grupo PMP decidió hacer la regulación en base a partículas sólidas del IN. Existen equipos completos, por ejemplo, el equipo que está ahí es un equipo fabricado por Moriba, es el equipo completo, pero dentro de ese equipo hay un CPC de ISA. ¿Cómo trabaja un CPC? Un sistema de medición muy sencillo. Básicamente cuenta con tres partes. Primero, la primera parte que se llama el saturador. El saturador, las partículas entran al saturador. Este saturador trabaja con un líquido que normalmente es un alcohol. Los primeros CPCs trabajaban con butanol, ahora también hay CPCs que trabajan con propanol, incluso hay CPCs que trabajan con agua. Pero básicamente el saturador está ahora con temperatura alta, alrededor de 30 a 40 grados centígrados, y las partículas se juntan con un vapor del butanol o del alcohol. Este vapor con las partículas va a un condensador. El condensador está a una temperatura más baja, alrededor de 10-15 grados centígrados, y esto hace que el butanol empiece a condensarse, porque se producen condiciones de supersaturación en el vapor, y este vapor va a querer condensarse. Para condensarse va a buscar superficies donde condensarse. Entonces las superficies más cercanas para condensación son las partículas que están alrededor. Entonces básicamente lo que sucede es que el alcohol empieza a condensarse encima de las partículas y produce gotas. Por cada partícula se produce una gota de alcohol que en su centro tiene la partícula original, y luego estas partículas o gotas alcanzan un tamaño de alrededor de 1 a 2 micras. Partículas de 1 a 2 micras son muy fáciles de detectar ópticamente a través de un láser. Cada vez que cruza la partícula por un láser, la luz se difracta y un fotodetector mide, detecta cada partícula y se produce un pulso. En la parte superior derecha podemos ver los pulsos provenientes de las gotas de alcohol que han sido detectadas. De tal manera que este es un sistema de medición donde cada partícula es contada individualmente.
¿Por qué usar CPCs? La razón principal de usar CPC es porque estamos haciendo un conteo directo de las partículas. Cada partícula es medida una por una. No hay ninguna asunción en cuanto a dependencia de la activación de la partícula, más que el tamaño inferior que puede ser detectado. Y eso puede ser controlado de acuerdo a las condiciones de operación del CPC. Nosotros podemos hacer un CPC que detecte partículas de 23 nanómetros, de 10 nanómetros, o inclusive hay CPCs que pueden ir hasta alrededor de 2 nanómetros. Todo en base en cómo se diseña el saturador y el condensador. El caudal debe ser medido de manera precisa porque la concentración es el número de partículas por segundo dividido por el caudal. Y esto nos da una medición directa de la concentración de las partículas. Podemos detectar el estado del medidor de contador de partículas mediante la magnitud de la señal que tenemos. Es decir, que si por alguna razón el CPC empieza a tener una eficiencia menor, se puede ver porque la magnitud de estos pulsos va a empezar a disminuir. La segunda razón es la relación entre la concentración, es totalmente lineal y puede cubrir varios órdenes de magnitud, desde menos de una partícula por centímetro cúbico hasta cientos y miles de partículas por centímetro cúbico. Finalmente, la otra razón importante es que los CPC pueden ser calibrados mediante una norma ISO que existe, la 27891. Por lo tanto, la medición hecha por un CPC es totalmente homologada por un ISO, por una norma ISO. Entonces, el primer equipo que hicimos para PTI fue para Suiza, para la regulación 941, que es para maquinaria de construcción. Este año hay una norma nueva para embarcaciones, maquinaria de embarcaciones para lagos y ríos. Básicamente estamos hablando ya no de un CPC nada más. Estamos hablando de un sistema de medición que cuenta con un dilutor que diluye 10 a 1. La razón para diluir es doble. Una es bajar la temperatura y la concentración de las partículas. Otra es para remover el vapor de agua. Porque si uno quiere medir medición directamente de la concentración de partículas de un motor de combustión interna y enfría esa muestra de 200, 300 grados centígrados ambiente, va a haber condensación de agua. Al diluir con aire seco se evita que haya condensación. En este caso la dilución se hace mediante recirculación, es decir que no necesitamos poner aire comprimido limpio, simplemente recirculamos una porción del flujo para diluir 10 a 1 y luego vamos a la remoción de partículas volátiles y se usa, en este caso usamos un convertidor catalítico que es en muchos casos más eficiente que un tubo de evaporación. Y finalmente vamos al medidor de condensación de partículas que cuenta las partículas una por uno. Ya les expliqué la linealidad. En este caso estamos comparando el NTAT, que es el sistema que le acabo de describir, contra un CPC que usaba un sistema PNP. Entonces tenemos esta es una calibración concentración versus concentración para hollín de 80 nanómetros. ¿Por qué un CPC es mejor que usar que un medidor de opacidad? Aquí tenemos mediciones hechas por BERT, donde podemos ver mediciones hechas en 87 motores que tienen DPFs. Entonces en la parte izquierda podemos ver la concentración de partículas medida por el CPC o por el NTAT, y en la parte derecha podemos ver la opacidad. Podemos ver los puntos que están encima de la línea roja son motores que van a fallar
la prueba del CPC y podemos ver que en esa zona solamente hay un punto celeste. Es decir, que la mayoría de mediciones hechas por opacidad van a decir que los DPF están trabajando bien, cuando en realidad hay un porcentaje bastante alto de motores donde los DPF definitivamente no están trabajando de forma adecuada y por lo tanto la medición hecha por el NPAT indica concentraciones por encima de los 250.000 partículas por centímetro cúbico. Esta es la forma como se usa en Suiza. El NPAT es un instrumento que fue diseñado para ser usado afuera, por lo tanto es un poco más robusto en cuanto a su construcción, porque tiene que trabajar a bajas temperaturas también. Este es otro ejemplo. Este caso fue un proyecto iniciado por BERT en Santiago de Chile en el 2014, donde se pusieron DPFs a buses en la ciudad de Santiago, y en la parte de abajo podemos ver mediciones. En la parte superior hay mediciones donde tenemos mediciones con el NPAT y con opacímetros. Como podemos ver en estas primeras 5 mediciones, en cuanto a opacidad pasa los 5 buses, sin embargo 2 de ellos fallan la medición con el NPAT. En el mismo estudio se puede ver la sensibilidad de la medición de la concentración de partículas. En este caso estamos hablando de 400 buses y podemos ver las concentraciones que en muchos casos inclusive es menor que la concentración de partículas afuera del aire normal. De tal manera que la conclusión de estos últimos 3 slides es que los medidores de opacidad realmente no pueden detectar fallas en los filtros de DPF. La única manera de detectar si un filtro no está funcionando es de medición de número de partículas en el escape. Como se mencionó ayer, hay 3 países en Europa que ya han decidido hacer el PPI en vehículos: Alemania, Bélgica y Holanda. Y en este programa el NPAT es usado como referencia. No es el instrumento que va a ser usado en PPI, porque se requiere un equipo que sea de menos costo, porque se necesita en miles de estaciones de muerte. Esta figura la diseñó ayer el doctor Kadek, en donde se ve una excelente correlación entre los métodos PMP de la regulación 83 o 49 con la medición de partículas en condiciones realmente con NPAT. Entonces tenemos una excelente correlación entre los métodos usados en un dinamómetro con el método usado en un sistema portátil como este. Ahora, ayer se mencionó de menor costo. PSA ha estado trabajando en los últimos 2 años muy cercamente, primeramente en Europa, y hemos podido desarrollar un equipo que es mucho más pequeño, más portátil y con varias ventajas que las voy a describir en el próximo slide, pero en la segunda figura podemos ver una comparación del nuevo equipo, que es mucho más portátil, más pequeño y menos costo, comparado con el sistema NPAT de la regulación suiza, y podemos ver excelente correlación entre las 2 mediciones, de tal manera que las mediciones son equivalentes. La razón por la que son equivalentes es muy sencilla: es el mismo sistema de medición, es un CPC también, simplemente es más pequeño y hecho a menor costo. Otra vez, en este caso tenemos, el nuevo equipo tiene una dilución un poco mayor, de tal manera que pueda medir hasta 100 millones de partículas por centímetro cúbico. Tiene un diluidor 20:1, pero tiene el mismo sistema de recirculación
con un secador para poder reducir la humedad de la muestra, un convertidor catalítico que es más pequeño, que trabaja a menor temperatura, de tal manera que la batería dure más tiempo, y finalmente un CPC que también va a trabajar con isopropanol. El equipo más pequeño va a pesar menos de 5 kilos. Tenemos en la figura una fotografía de un prototipo inicial. El alcohol no se necesita recargarlo diariamente, sino que va a estar en un compartimiento separado, algo que le llamamos docking station. Ahí va a haber alcohol que debe durar más o menos aproximadamente un año dependiendo del uso del equipo. Ese docking station también va a cargar la batería. Y obviamente el costo de este equipo va a ser significativamente menor al costo del Gamepad, que es un equipo más grande y para condiciones diferentes. Este equipo va a estar disponible el próximo año y puede ser modificado de acuerdo a criterios específicos de los clientes. Aquí tenemos en nuestra mesa un prototipo anterior a este, es un poquito más grande, pero igual de tamaño mucho menor al Impact. Así que los invito a que vengan y vean, el equipo está funcionando. Ayer estaba midiendo 10.000 partículas por centímetro cúbico. Aquí hoy creo que está un poco más bajo, pero pueden venir y verlo funcionando y hacer cualquier clase de preguntas. En conclusión, ¿por qué usar CPCs? Es una tecnología probada por más de 40 años, 20 años de mediciones de motores, una medición directa y homologada que es trazable a un estándar ISO. Los equipos son fáciles de mantener. Básicamente la medición no es afectada por vibración, por campos eléctricos o por las condiciones ambientales. El alcohol se puede suministrar una vez al año en el docking station. Es un equipo, además, los CPCs podemos hacerlos que midan partículas de 23 nanómetros para arriba o de 10 nanómetros para arriba. El PMP está considerando reducir el próximo año, después de Euro 6, vendrá Euro 7. En Euro 7 están considerando seriamente bajar de 23 a 10 nanómetros. Y nosotros ya estamos listos. CPC de 10 nanómetros existen desde hace 40 años. De tal manera que el mismo CPC, operado a diferentes condiciones de operación, temperaturas de operación, va a trabajar igualmente con una alta precisión y exactitud para 10 nanómetros. De tal manera que es una tecnología que no solo está lista para hoy, está lista para el futuro también. Y por esto les agradezco y estoy dispuesto a darles muchas gracias. Del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Una pregunta puntual. ¿Cuál es la frecuencia de muestreo de los aparatos que ustedes proponen? Los CPC miden de manera instantánea, es decir, en tiempo real. Un Hz, pero ¿cuántas? En realidad pueden medir hasta 10 Hz, pero creo que para esta aplicación depende de cada segundo. Cada segundo. Sí. Pero en realidad tiene capacidad de 10 Hz. Raúl Gutiérrez de la compañía UDL. Primero, permítanme felicitarlos por la explicación que han dado tan clara y tan precisa, porque no es fácil explicar esto. Yo creo que algunos de los que se dedican a esto, como aquí como el doctor Aarón, lo saben perfectamente. Y de veras, no es fácil explicar esto. Y se los agradezco porque creo que para muchos de nosotros nos ha quedado muy claro. ¿Okay? Para los que ya sabemos un poquito y para los que no saben nada todavía. Preguntas específicas, tocayo Raúl Galván, ¿de acuerdo? Permíteme felicitarte, hasta donde yo sé, nada más hay 3 laboratorios en el mundo ahora como el tuyo para poder probar las partículas. Y de veras me da un súper orgullo, porque creo que son de las cosas que debemos nos
contar como mexicanos. Hasta donde yo sabía, está uno en Suiza y en otro país, y el tercero sería el tuyo, porque eso no cuesta, como dicen los gringos, no son peanuts, ¿sí? O sea, debiste haber invertido muchísimo. La pregunta específica para ti sería, ¿este equipo, bueno, este laboratorio, va a poder brindar servicio también externo, no solo a los equipos tuyos? ¿O piensas nada más usarlo para ti? Porque creo que hay un nicho de mercado a nivel mundial, porque los equipos se tienen que mandar a Suiza, a otro país, y te tardan mes y medio en traértelos para la aplicación. Esa sería la primera pregunta. Y aprovechando para los dos, estos equipos, ¿hasta qué altura pueden medir en forma realmente confiable? ¿Okay? Mencionaron incluso dos equipos de una marca que no me quiero mencionar, la cual no ha podido participar en muchos proyectos a nivel mundial porque no pueden medir arriba de 2.000 metros. A partir de 2.000 metros, las pruebas que se han hecho en cámaras altimétricas muestran que no hay correlación. Y me parece excelente, por ejemplo, lo que nos acabas de mostrar de la correlación del CPC de TSI. Felicidades, ¿sí? Porque son pocos equipos que tienen esa correlación a nivel mundial tan lineal, ¿sí? Y la otra es el aspecto, ¿qué es lo que se piensa en dado caso de que se integren ya de forma masiva aquí en México? Obviamente, entre los dos y otras compañías que puedan entrar, para poder dar el servicio de mantenimiento. Porque, por ejemplo, se tiene la experiencia aquí con varias armadoras que tienen los equipos y tienen que tener los equipos para poder seguir haciendo sus pruebas. Para mandarlo a calibrar, tienen que tardar entre procesos aduanales, pruebas y regreso, mes y medio. ¿Sí? Y nuevamente, felicidades por explicaciones tan claras y precisas. Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros empezamos a desarrollar el laboratorio, es en base a las demandas que hay y bueno, fue un gran esfuerzo. Trabajamos con el laboratorio de Metas en Suiza, compramos equipos de TSI, que son los instrumentos de referencia, y tuvimos la oportunidad a través de la... Okay. A través de la cooperación con el laboratorio de Metas tuvimos la oportunidad de participar en los eventos de ver, conocimos a la gente de Metas, la gente de Metas, y tuvimos desarrollamos lo que es trabajamos con el Centro Nacional de Metrología también con la entidad mexicana de acreditación, y pues fue todo un estudio, casi un año duramos para poder acreditar el laboratorio, y actualmente podemos calibrar instrumentos de nanopartículas. Tenemos patrones con diámetros de 23, 40 y 70 nanómetros, y podemos calibrar también instrumentos no únicamente de la marca, sino también otro tipo de otras marcas. Y pues la idea es poder ayudar a la industria automotriz y también los equipos de nuestra marca. ¿Y hasta qué altura hay una confiabilidad en la precisión de las medidas? Bueno, como todos sabemos, ayer estaba comentando el ingeniero aquí de Colombia, que bueno, el error ahí de la medición se expresa en base a % de detección. Nosotros lo que hacemos, bueno, usamos trazabilidad de Suiza, es decir, tenemos los equipos, los CPCs tienen una % de detección, un error del ±8%. Nosotros aplicamos ese error a los equipos que usamos, la trazabilidad, lo aplicamos y pues con una incertidumbre alrededor de 4 a 7%, o sea, no es muy alta. Estamos considerando que pues hay muchos factores en todo lo que tenga que ver con nanopartículas. El % de detección no es tan bajo, es relativamente entre más o menos 10%. Los CPCs sin ninguna modificación trabajan con igual exactitud hasta 3.000 metros. Pero CPC pueden ser adaptados. Hay gente que usa CPC en mediciones en aviones hasta 100 milibares. Pueden trabajar con CPC con ciertas modificaciones, pero sin ninguna modificación hasta 3.000 metros.
y la calibración es hecha, nosotros hacemos los equipos de referencia con CPC que son más exactos o con electrómetros. Y como usted dice, obviamente es mucho más conveniente tener un laboratorio local que pueda hacer las calibraciones a nivel local. Eso sí, el laboratorio local, los equipos de referencia sí deben ser calibrados con cierta frecuencia, y eso obviamente tiene que ser hecho tienen que ser mandados a PSI, por ejemplo, si estamos usando un CPC de referencia. Pero para los equipos PPI sí se pueden establecer centros de servicio de calibración locales. Muchas gracias. Bueno, yo quería nada más decirles que nosotros hemos hecho digamos, las correcciones necesarias, que lo principal es usar la trazabilidad en México en cuanto a flujo, temperatura, presión, todo eso. Pues nosotros, como tenemos laboratorio no únicamente de nanopartículas, tenemos laboratorio de flujo, temperatura, humedad, presión, y pues tenemos la capacidad de poder hacer esas correcciones a la altitud de la Ciudad de México. Gracias. Gerrit from the Netherlands. In our national Dutch specification of the VM tester, in the second part, in the description of the calibration procedures, we really need an in-field calibration possibility. So the supplier will come to the user in order to do the yearly calibration. In the Netherlands, it's a no-go to send all equipment back to the manufacturer for calibration. So this will be defined in this specification, Dutch specification. So don't worry about in-field calibration. We are at an altitude of 2,400 meters. Okay. Good. Hola, hola. Okay. We are at altitude at 2,400 meters. So there is a much lower density of the air, and we are measuring. We are all talking about nanoparticles, so a number of particles per centimeter cubical. So this centimeter cubical, is it the local centimeter cubical, or is it a normalized centimeter cubical? Or if you indicate your numbers here on your instruments, what does it mean? Is it a local centimeter cubical, or is it a normalized centimeter cubical of the flujo? So the influence on the measurement, on the flux, of course, depends very much on the altitude. So this is something which needs to be adjusted. And if we compare the emission of a car on the level of the sea, and we want to compare to the local situation, for instance, we want to know whether the car is emitting more particles at a higher altitude. Then we have to compensate at least for the physical definition of the volume measured in your instruments. Obviamente que el volumen del aire cambia con la altitud. Las regulaciones, dependiendo de cuáles sean, en el caso de motores, creo que las concentraciones son en base a standard conditions. Entonces el caudal se convierte a caudal a una atmósfera y 20 degrees, 20 grados centígrados. En realidad, en los CPCs normalmente se mide el volumen en condiciones reales y la concentración es por volumen real. Si necesita la concentración, volumen a condiciones estándar, se mide la presión y temperatura y se hace la conversión. En el caso de nuestro sistema de calibración usamos medidores másicos, medidores que hacen
la medición a flujo estándar, pero se hacen estas correcciones, habla el ingeniero Romay. Muchísimas gracias. Entonces les damos un fuerte aplauso, por favor. En esta oportunidad nos va a acompañar Alicia Reynoso, de Geosur SL de Chile. Él es ingeniero civil mecánico de la Universidad de Chile con 25 años de experiencia en emisiones vehiculares y 15 años de experiencia con la tecnología DPF. Entonces, démosle la bienvenida con un fuerte aplauso, por favor, a Alicia Reynoso. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a esta conferencia que creo que ya todos hemos visto que ha sido extraordinaria en el nivel de las presentaciones. Así que, bueno, como ya explicó Freddy, yo vengo del bloque de las 10 de la mañana. Pero bien, yo creo que ha sido interesante ver todo lo que ha ocurrido entre medio. Por mi parte, decir que lo que traigo en esta ocasión es una experiencia de medición práctica en un país de la región, en Chile, en Santiago, que puede entregar una visión equivalente en ese sentido a un país como México, donde tenemos bastante comunidad de problemas, de intereses, de soluciones compartidas también. La verdad es que tengo que decir que con Sergio hemos trabajado desde hace mucho tiempo en buscar e implementar soluciones para vehículos a gasolina y para vehículos diésel, así que muy feliz de compartir hoy día con ustedes. Muy bien, ¿de qué se trata esta presentación? Digamos que quise ser salomónico y la presentación está escrita en inglés, pero mi exposición es en español. Entonces se trata de la medición de una flota de buses en Santiago con la nueva técnica de medición de número de partículas. Estas mediciones se realizaron en el año 2005 a propósito justamente de la implementación de filtros de partículas en la flota de buses de Transantiago. Primero señalar que esto fue una asociación entre el Ministerio de Medio Ambiente, también CALAC, la fase anterior de CALAC, este proyecto, ¿no es cierto?, de ciudades limpias para América Latina, la Agencia Suiza de Cooperación, y considerando una primera fase de implementación del proyecto donde 3.200 buses fueron implementados con filtros de partículas en distintas modalidades. Unos fueron implementados mediante una exigencia de vehículos nuevos, de buses nuevos para Transantiago, donde los motores eran Euro 3, pero debían incorporar un sistema de tratamiento o IM, ¿no es cierto?, de filtro de partículas. Otra parte de estos vehículos, que son los 2.200 vehículos que se señalan ahí. Otros 1.000 vehículos fueron reacondicionados, ¿ya? Lo que se estaba haciendo entonces básicamente era un programa de seguimiento con la medición del número de partículas en esta flota de buses con filtros. Tenemos que decir que básicamente nosotros apuntamos a adelantar la tecnología de filtros de partículas varios años antes de la incorporación de Euro 6 como estándar en nuestro país. Hoy día el estándar es Euro 6 y la verdad es que tenemos del orden, recién conversaba con Alfonso, que es el director del Laboratorio de Certificación de Chile, me confirmaba que ya hay 800 buses en la flota de Transantiago Euro 6 y se esperan para el próximo año otros 2.000 buses. Pero esta incorporación de filtros nos permitió adelantar los beneficios en número de partículas y en salud. Sí, otra consideración importante es que estamos viviendo DPFs envejecidos, es decir, la flota oscilaba entre los 150.000 y los 750.000 kilómetros con filtro de partículas, lo que tiene más o menos un rango de 2 a 10 años de operación a la fecha de la medición.
Se realizaron 400 mediciones, de las cuales 200 fueron con un instrumento de número de partículas, verificaciones realizadas a la salida del tubo de escape para chequear, ¿no es cierto?, la calidad de los filtros. También y adicionalmente se midió la eficiencia de los filtros con mediciones antes y después del filtro para 22 buses con el objetivo de comparar nuestros resultados que se hicieron en vía pública. Todas estas mediciones se hicieron con un procedimiento que tenemos implementado de fiscalización en Santiago, que es la medición aleatoria de los buses en la vía. Es decir, se detiene un bus, se fiscaliza hasta la fecha con opacímetro, ¿no es cierto? Se determina si pasa o no pasa, o se puede finalmente definir una infracción. Lo que hicimos fue complementar esa medición con un equipo en PET, ¿no es cierto?, de TCI, que justamente pusieron en la mañana la tecnología de medición CPC. Entonces estábamos con el equipo portátil, certificado en METAS, es el equipo que cumple con la regulación suiza, y justamente ahí se señala, ¿no es cierto?, la regulación SR 941242, que fue una regulación que se implementó en Suiza para la medición en terreno de la maquinaria fuera de ruta, ¿ya? Entonces es un equipo diseñado para la medición en terreno. ¿Cuál es el objetivo? Chequear a estos DPFs después de un periodo importante de funcionamiento y desarrollar también una medición, un protocolo, una futura norma de inspección para el número de partículas en la flota. Bueno, básicamente, como lo señalaba, era una medición roadside en la vía, donde nosotros pusimos en paralelo a la medición de opacidad nuestra medición de número de partículas. Se hicieron dos tipos de mediciones, en realidad se hizo un ciclo que se observa ahí abajo, donde se hacían 3 ciclos de aceleración a máximas RPM, ¿ya?, seguido de un periodo de ralentí, con la finalidad de poder tener tanto mediciones en un ciclo de aceleración como en un ciclo de ralentí. Adicionalmente, como ya lo señalaba, también se hicieron mediciones en ralentí para la eficiencia, midiendo antes y después del filtro el número de partículas para obtener una comparación de la eficiencia del filtro con las mediciones en vía pública. Bueno, esto es para dar evidencia que realmente se midió. Ahí están las fotografías con los equipos funcionando. La verdad es que conseguimos hacer mediciones, el ciclo de medición era bastante rápido. Nosotros podíamos obtener una medición en menos de 3 minutos, ¿ya? Lo cual es una ventaja a la hora de implementar esto como una técnica de control habitual en la vía pública. Es decir, la medición completa demoraba 3 minutos, una luz de semáforo en rojo puede demorar 2 minutos. Entonces, la verdad es que no había interferencia mayor en la operación de los buses. Bueno, la primera comparación que aparece aquí tiene que ver con la opacidad versus el número de partículas. Es probablemente ahondar en lo que ya se ha dicho reiteradamente en esta conferencia, pero muestro mis resultados, digamos, que vienen a corroborar lo señalado. Tenemos un 30% de los resultados de opacidad que estuvieron debajo del límite de medición, ¿no es cierto?, de sensibilidad del opacímetro de 0.025 metro a la menos 1, es decir, una cantidad importante que se ven en la línea roja de resultados en opacidad, que sin embargo tuvieron en tamaño de partículas, perdón, en número de partículas, valores que oscilaron desde los 1000 hasta los 10 millones de partículas por centímetro cúbico. Sin embargo, marcaban prácticamente 0 en el opacímetro. Bueno, es una prueba de la poca sensibilidad que tiene el opacímetro frente a daños que se puedan ocurrir o que puedan ocurrir en los filtros de partículas. Básicamente podemos decir que, como conclusión de nuestras mediciones, la medición en ralentí demostró ser suficientemente sensible para detectar las emisiones de estos buses, y además, con una ventaja que se conversaba ayer,
de ser la manera más fácil de hacer la medición. Primero, no interfiere con los sistemas de control electrónico que tienen los motores modernos y que impiden hacer máxima aceleración en condición de detenido, ¿ya? Que lo detectamos en algunos motores Euro 5. Y lo otro es que no depende o no hay interferencia del conductor en cuanto a cómo se realiza el ciclo de aceleración. En general, cuando hay un proceso de fiscalización, el conductor puede tender, o tiende en general, a no acelerar tan violentamente, ¿ya? Con la intención de pasar la prueba. Aquí, como es el ralentí, no hay ninguna interferencia en ese sentido. Por lo tanto, nos pareció, digamos que sin mayor análisis cuantitativo, nos pareció que era la mejor manera de hacer las pruebas. Además de que cuantitativamente resultaba ser suficientemente sensible. ¿Cómo hicimos el análisis? Un análisis estadístico bastante sencillo. Simplemente tomamos todos los resultados y dibujamos la distribución, ¿ya? La distribución de resultados, la distribución de frecuencia, en base a una escala logarítmica X espaciada, ¿no es cierto?, en el valor de las concentraciones. Esto es básicamente porque los valores que se presentan, ¿no es cierto?, entre buses pueden ser de 3 o 4 órdenes de magnitud. Por lo tanto, la posibilidad realmente de visualizar correctamente estos valores pasa por hacer escalas logarítmicas. ¿Y qué encontramos? Encontramos una distribución bimodal, donde teníamos un grupo, lamentablemente no tengo acá, bueno, no, bueno, siempre sirve. Tanta cosa en las manos, bueno. Acá vemos una distribución de una población con emisiones excesivamente altas, claramente diferenciada de una distribución de una población normal. Entonces, básicamente lo que concluimos es que podíamos establecer una diferencia entre los altos emisores y los de emisiones normales, y ese valor nos dio 220.000 partículas por centímetro cúbico, ¿ya? Coincidentemente con el estudio que mostró ayer el señor Kajic, ellos establecieron un valor de 250.000 partículas por centímetro cúbico, digamos, de manera totalmente distinta. Pudimos, digamos, llegar a un valor bastante similar, ¿ya? Y por supuesto la coincidencia que hay respecto de la medición en ralentí con la forma más sencilla de hacer la prueba y suficientemente sensible. Bueno, adicionalmente podemos comparar estos resultados con los valores de eficiencia que encontramos en los 22 buses. Hubiésemos querido hacer más buses, ¿ya? 22 no es una muestra tan importante, pero veamos qué fue lo que encontramos. Básicamente todos los filtros que tenían una eficiencia, que están en el lado izquierdo, todos los filtros con una eficiencia mayor al 95% cumplieron, ¿no es cierto?, con el valor propuesto, es decir, sus emisiones a la salida del tubo de escape, la barra en azul, estuvo por debajo de la línea amarilla que era el límite propuesto. Para los filtros de baja eficiencia, para lo cual nosotros nos dimos un valor del 90% arbitrario, 90% nos parecía que bajo ese valor las eficiencias no eran suficientemente buenas. Encontramos que efectivamente todos menos un caso estaban por sobre el límite propuesto. Ahora, este caso, la verdad es que fue bastante anormal, ya que presentó inusualmente bajas emisiones antes y después del filtro. Entonces, digamos que es un dato anormal que nos quedó ahí en el estudio. Ahora voy a presentar, y esta parte yo creo que va a ser bien interesante de conversar, porque obviamente que tuvimos buenas y malas experiencias, ¿ya? Que aquí aparecen a la luz de las mediciones
cuáles fueron las buenas y las malas experiencias en la implementación de filtros de partículas en Santiago. En general, el promedio de 17.5 corresponde a un valor de tasa de rechazo, es decir, de filtros con daño, que se dio en la flota en general. No obstante, ustedes pueden ver en rojo, donde yo destaqué dos casos donde las tasas de rechazo fueron, digamos, 100% y 71%. ¿Ya? Entonces, si bien tenemos una tasa de rechazo, digamos, que puede considerarse usual para las tasas de rechazo de las fallas que tienen en general las flotas por emisiones o de actos emisores, se podrá discutir si pudo ser mejor, pero es una tasa de rechazo relativamente aceptable. Sí tuvimos problemas de rechazo concentrados en dos tipos o modelos o aplicaciones en concreto. Dentro de las conclusiones se discuten las razones que nosotros presumimos participaron en que se dieran estos dos casos, ¿ya? En general, podemos decir que las partículas, la medición del número de partículas o la concentración del número de partículas sólidas es mucho más sensible que la opacidad para detectar fallas en los motores modernos con filtro de partículas. Nos pareció que el límite 220.000 partículas por centímetro cúbico era suficientemente acertado como para detectar o como un indicador de detección de fallas en filtros. Ahora seguramente habrá que discutir si finalmente son los 250.000 que está adoptando Europa. Es un tema que probablemente es parte de lo que tenemos que revisar. En Santiago, los buses con DPF por sobre el límite se concentraron en dos modelos. Estos son aquellos que fueron implementados más tempranamente, fueron casos que se implementaron en el 2005 y antes del 2010 en general, donde las mejores prácticas no han sido implementadas. Y en esto hay que decir e insistir que la posibilidad, y en nuestra experiencia, ¿ya?, y en nuestro aprendizaje, que la posibilidad de que los filtros funcionen pasa porque se haga una correcta mantención preventiva, ¿ya? Es un cambio cultural porque para nosotros habitualmente la mantención es sobre la base de fallas, es decir, ocurre una falla, se cambia el componente, ¿ya? Acá la mantención tiene que ser preventiva en el sentido de que si hay una indicación que a los 40.000 kilómetros se cambian todos los inyectores, no se tienen que probar los inyectores para ver cuál se cambia, se tienen que cambiar todos los inyectores, ¿ya? Es un ejemplo. Tengo que decir también que hubo casos donde tuvimos 0% de fallas. Claramente esto estuvo vinculado, en mi opinión, a el operador que administró los filtros, ¿ya? Y no solamente se vio en los filtros, se vio en los chasis, se vio en la carrocería, se vio en los frenos. Es decir, un operador que tiene buena mantención, uno lo puede notar inmediatamente en las condiciones en las que está el bus. Bueno, finalmente, buena mantención de los motores es igual o más importante que la mantención del DPF. Las buenas prácticas en la mantención del DPF y del motor son ambas necesarias y necesitan ser implementadas. Por ejemplo, yo cité algunas. Monitoreo de alarmas por contrapresión, uso de lubricantes low SAP, que son lubricantes de bajo fósforo, baja ceniza, bajo azufre, sistemas de limpieza profesional de los filtros, mediciones de opacidad. Habrá que discutir si de número, pero por ahora de opacidad antes del DPF para saber cuál es la condición del motor, porque el filtro enmascara cualquier problema que pueda tener el motor, no se ve como saliendo, entonces se puede pensar que el motor funciona bien. Por eso es necesario el diagnóstico antes de los filtros. Mantención preventiva, y cito nuevamente el caso de los inyectores, que era uno de los casos emblemáticos.
Entonces, un cambio cultural de una mantención correctiva a preventiva se tiene que hacer en Santiago y se ha ido haciendo en Santiago. No solamente para el recondicionamiento o para los recondicionados, para los eurotel con filtro, sino también pensando en Euro 6 y en todas las tecnologías que vienen y que requieren ese estándar. Por cierto, vienen buses nuevos para Santiago y una de las condiciones o uno de los aprendizajes de este estudio, de esta experiencia, es incorporar, como está incorporado de hecho en el plan de contaminación, un procedimiento de inspección en número de partículas para estas nuevas tecnologías. Eso ya está contemplado en la legislación y tiene que ser implementado en el corto plazo, porque es parte ya de la legislación. Bueno, en el caso del equipo LPET, TCI, que fue el que nosotros usamos, ¿no es cierto?, como instrumento de medición, un equipo portátil, de bajo costo, altamente sensitivo, e introduce obviamente al número de partículas como parte de estas mejores prácticas, es decir, necesariamente las mejores prácticas en la mantención de los buses que tienen esta tecnología pasa también por incorporar la medición y el diagnóstico a través del número de partículas. Finalmente, los agradecimientos al Gobierno de Chile, al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Transporte, que también participó en la realización de las mediciones, por supuesto a la Agencia Suiza de Cooperación, al programa CALAC en su fase anterior, que también nos colaboró, BERT, TCI y particularmente el señor Andrés Reyes, Mayo, René Grossman, Gerardo Clauster y Tomás Lutz, todos ellos colaboraron. Y bueno, por último decir que la verdad es que nosotros tenemos una historia de medición de número de partículas desde el año 2004, ¿ya? Y hago recuerdo de que con Alfonso, justamente como responsable de esas mediciones, empezamos toda esta larga trayectoria de experiencias en esta técnica de medición. Muchas gracias. Muchas gracias, Alyosha, por la presentación. Y ahora nos toca recibir a John Ramiro Agudelo. Él viene de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Es profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Antioquia, consultor del Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia para la implementación de los programas de energía y medio ambiente en la región andina. Postdoctorado en temas avanzados de combustión y emisiones diésel, además de posgrado en ciencias técnicas para análisis teórico experimental de motores de encendido con combustión turboalimentados en régimen transitorio. Bienvenido, John. Adelante, por favor. Buenas tardes. Voy a ser breve porque vamos al almuerzo, pero les quiero compartir de la mejor y más clara manera posible, porque ha sido una experiencia en nuestro Valle de la Aburrá en torno a la determinación de factores de emisión y del tema de nanopartículas. Más faltaban los agradecimientos a Freddy Koch, a Santiago Morales, a John Henry Mellon, Swiss Contact y CALAC. Muchas gracias, porque gracias a ellos la universidad está aquí en este momento. Bien. Este es nuestro Valle de la Aburrá. Es un valle que tiene 7 kilómetros de ancho, por lo tanto es más bien un cañón, 30 kilómetros de extenso, 3 millones de habitantes y 10 municipios. Tiene 1,5 millones de vehículos, de los cuales 800.000 aproximadamente son motocicletas, unos 500.000 son vehículos de turismo que llamamos, y el resto, más o menos 100.000, pueden ser entre vehículos pesados de carga y autobuses. De autobuses pueden ser unos 15 a 20.000 más o menos. Este es el principal problema que tenemos ahora en este momento, son los eventos de contaminación en periodos de transición de lluvias, seca, húmeda, que aquí llaman secas, que está por contaminante criterio de PM2,5. Es la misma foto del Valle de la Aburrá, desde el mismo piso de un estudiante mío de doctorado, piso 26, hacia el norte del valle, en un día despejado y en un día de episodio crítico de calidad de aire. Tenemos, para tratar esos temas de episodios críticos, un plan bastante sólido, me parece a mí,
se llama el Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire, emitido por nuestra autoridad ambiental local, que tiene 10 ejes temáticos, dentro de los cuales pues, el proyecto que yo les presento está en el primer eje temático, que tiene que ver con la generación y aprovechamiento del fortalecimiento técnico y la ciencia como gobernabilidad en el tema ambiental dentro de la región. Ese eje temático tiene 8 líneas de acción con unos responsables que deben cumplirla, y el proyecto mío particularmente está en la línea de acción número 4, que es la mejora continua de nuestro inventario de emisiones. Nos dimos a la tarea en el año 2016 de levantar los factores de emisión medidos localmente, en el cual aprovecho públicamente para darle las gracias a Alberto Ayala, con quien tuvimos conversaciones muy fructíferas en este proyecto, y que muy rápidamente les cuento, nada nuevo bajo el sol, en la parte de arriba, solo hasta acá, respecto a la determinación de ciclos de conducción. Y la parte nueva es que, pues además de hacer una aproximación por estadística clásica, vía estocástica, vía microviajes, hicimos un poco de estadística moderna por clustering para agrupamiento de comportamientos del patrón de conducción en la región, y además incluimos a cada microviaje la pendiente o topografía de nuestra región, que es muy importante. Tenemos pendientes del 10 al 15%. Entonces son como las dos cosas nuevas que nos permitieron desarrollar los ciclos de conducción propios de vehículos livianos y de motocicletas. Nos fuimos a un banco de ensayos con la ayuda de la compañía colombiana de petróleos, Ecopetrol, montamos allí los equipos de medición y se nos unieron otras empresas en el camino. Renault, que nos dio un vehículo de pruebas, Incolmotos, Yamaha, que son motocicletas, igual que Auteco, nos pusieron motocicletas para medir las más representativas de la región, y la Universidad Tecnológica de Pereira, pues, que es la dueña del banco de rodillos, que tiene una característica particular, y es que nos permitía simular, a la vez que hacíamos el ciclo, la pendiente, la carga. En la segunda fase, que es la que más nos interesa desde el punto de vista de nanopartículas, ya nos unimos con otras empresas, más de transporte de carga de última milla en la región, Coordinadora Mercantil, TCC, bueno, y otras, y nuevamente con Ecopetrol, y aquí ya tuvimos el apoyo de nuestro amigo Mauricio Oces, de la Universidad Técnica Federico Santa María en Chile, y nos fuimos a desarrollar toda la técnica de medición de lo que les voy a enseñar. Entonces, en primer lugar, tuvimos un análisis de base de datos de cuáles son los vehículos más representativos para medir en la región. Luego tomamos datos de dinámica vehicular vía instalación de GPS de alta precisión, más de 8 satélites, normalmente 12, teníamos acceso. Lo instrumentamos en 67 rutas de autobuses en la región, en el área metropolitana, de lo cual tomamos más de 200.000 segundos de datos. En volquetas tomamos 700.000 segundos de datos, y en camiones tomamos 900.000 segundos de datos. Con esos datos, entonces, hicimos el proceso para sacar ya el ciclo de conducción propio de la actividad de cada tipo de vehículo. Medimos distinto a los buses, que a los camiones, que a las volquetas. Parte de los datos, una vez que seleccionamos la vía de mediciones, porque las mediciones fueron a bordo, en ruta, parte de los datos los tomamos para, digamos, hacer análisis modal de emisiones vía potencia específica vehicular y estrés del motor modificado, para llevarlo a tema de política pública desde el punto de vista de predicción de posibles eventos de contaminación por material particulado, sobre todo en algunas zonas de restricción de movilidad urbana, que se los voy a enseñar. Estos son los resultados finales. Allá son los vehículos livianos, estos son vehículos pesados. Si ustedes ven, el material particulado en masa es prácticamente despreciable para vehículos pequeños. Bueno, tenemos mucha camioneta a diésel pick-up que dan del orden de 28 a 29 miligramos por kilómetro en material particulado PM2,5 primario, y pues se ve que es el gran contaminador dentro de los pequeños. Aquí se está hablando mucho de la tecnología gasolina GDI. Esos vehículos dan pues 160 veces menos en masa, es decir, 0,18 miligramos por kilómetro fue lo que medimos de acuerdo a nuestro ciclo de conducción propio. Bueno, en vehículos pesados, el
trabajo se hizo sobre 10 vehículos medidos con 2 combustibles en carretera, teniendo en cuenta pendiente en la región, unas pendientes que oscilaban al 5, desde el 0 al 5% en inclinación. El valle está ubicado a 1500 metros de altura sobre el nivel del mar y nos permitió identificar unos grandes contaminadores o grandes emisores. Desafortunadamente son tecnología vieja, años 90, y estos vehículos increíblemente emiten del orden de 5.000 a 7.000 miligramos por cada kilómetro recorrido, más. Y vehículos de tecnología más nueva, de última milla en repartición de paquetería, están por el orden de las 70 miligramos por cada kilómetro recorrido, y aquí están por franjas de familias, autobuses, camiones y volquetas. Una cosa que llama la atención es que los autobuses tienen especial cuidado, nos lo presentaba ayer Omar aquí en Metrobús, se llama, en Ciudad de México, que daban más emisiones dentro del sistema estos buses, con lo cual la señal no es muy positiva porque motiva a la atomización del transporte público. La gente va a preferir ir en una motocicleta o en su vehículo propio en lugar de ir en los sistemas públicos, con lo cual este es un sector que merece especial atención. ¿Sí? Bueno, hay una cosa muy particular a diferencia de lo que presentó Alyosha, y es que todos nuestros vehículos en Colombia, la mayoría de todos estos, bueno, ninguno de estos realmente tiene DPF. No hay DPF en ellos, y es porque tenemos una ley que obliga a que usemos vehículos Euro 4. ¿De acuerdo? Es una ley que sabemos el esfuerzo de los ministerios, aquí está presente Mauricio, el Ministerio de Medio Ambiente, y hay un esfuerzo grande para llevarlo a Euro 6 muy pronto, casi que un cambio como el que hizo Santiago de Chile, pasar de Euro 4 a Euro 6. Pero los resultados que presento son todos para vehículos sin DPF. Bueno, esto recuerde que estaba enmarcado en determinar cómo está nuestro inventario de emisiones, porque el inventario de emisiones se hacía con el International Vehicle Emissions, que participó Mauricio Voces en su desarrollo, y de hecho ellos recomiendan, si usted puede medir, hágalo mejor, porque nosotros medimos en los 5 continentes y ciudades en países en vía de desarrollo, pero lo mejor es que usted lo mida, y efectivamente se ve, miren acá, por ejemplo, el IBE para vehículos grandes, Euro 4, sugiere 20 miligramos por kilómetro, y nosotros en el mismo vehículo estamos midiendo un factor de magnitud más, del orden de 260 miligramos por cada kilómetro, y lo mismo con los autobuses. Mientras que nuestro inventario de emisiones local usaba 17 miligramos por kilómetro, nosotros estamos midiendo 20 veces más en carretera, de acuerdo a nuestras condiciones locales. La buena noticia es que nuestra autoridad ambiental es demasiado receptiva a estos trabajos que tienen, digamos, mucha investigación y que aunan esfuerzos entre universidad, empresa y Estado, y esto fue recogido en el nuevo inventario de emisiones. Respecto del número de partículas, a mí me sorprenden demasiado los números que, si ustedes ven, estos son 4 vehículos a gasolina livianos, pero es que los órdenes de magnitud es de billones. Billones para mí es mucho, yo gano muy poco dinero como país. Billones. Esto es un vehículo viejo de 1 litro de cilindrada. Gracias, perdón. Y fíjense que está emitiendo casi 3 billones de partículas por cada kilómetro que recorre. Cuando uno se va a los diésel, ellos están, el peor de ellos, que es este 2.5 litros de cilindrada, estaba del orden de los 30 billones de partículas, y lo que más sorprendió fueron las motocicletas. Por favor, tengan cuidado aquí en Ciudad de México si no se les ha vuelto esto una epidemia, porque hay motocicletas que en mal estado pueden emitir hasta 5 billones de partículas más que el peor de los vehículos livianos por kilómetro recorrido, teniendo únicamente 125 centímetros cúbicos. ¿Sí? Obviamente esta es la que peca, pero hay unas de alta tecnología que emiten mucho menos. De hecho, estos resultados, uno de los impactos es que el Ministerio de Transporte, que aquí está Jorge Zorro, del Ministerio de Transporte en Colombia, tomaron parte de estos resultados para dar la directriz de que a partir del próximo año, del 2021, perdón, las motos sean Euro 3 en Colombia. Creo que está en discusión todavía, no sé si ya se acerca. Y estos grandes emisores, pues esto es terrible, pues estamos hablando ya de cientos
cientos de billones de partículas emitidas por cada kilómetro recorrido, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, este camión está emitiendo 724 billones de partículas en un kilómetro que recorre, ¿sí? Me recuerda la participación del señor de AUL, me parece que trabajaran en carbón. Finalmente ya, entonces, dimos algunas recomendaciones a partir del análisis MOAB de emisiones para zonas urbanas de aire protegido que hay en la región nuestra, y mediante el modelo nuestro podíamos ver que se podían triplicar las emisiones de material particulado en función de la dinámica vehicular en la zona donde esté, en función de los atascos que se producen. Las conclusiones entonces son que es necesario, muestra esto que hay que renovar el parque antiguo. No consideramos viable un pico y placa, es decir, una restricción permanente para vehículos diésel, porque lo que haría es atomizar la flota y la gente no compra más vehículos, por lo tanto incrementaría la flota para evitarse esa restricción, no lo vemos viable. Propusimos un programa de autorregulación por distintivo ambiental en función del número de partículas, que es lo que les voy a mostrar ya mismo, y una nueva resolución metropolitana, es decir, llevar esto a la ley, que fue el reto que nos puso nuestra autoridad ambiental, es darle elementos desde lo técnico para llevarlo a la ley. Y fue lo que hicimos. Hicimos un borrador de ley que tiene un articulado de unos capítulos y unos parágrafos, dentro de los cuales se cubren desde las motocicletas hasta los vehículos diésel. No se nos escaparon en ninguno de ellos. En particular el 6, capítulo 6, es el que tiene que ver con la parte de... el artículo 6 es de diésel. Y entonces ahí, como nuestra flota es tan vieja, ¿sí? Son vehículos Euro 4, entonces miramos lo que tenía México, miramos lo que tenía Brasil, miramos las bases de datos de más de 10.000 vehículos que se les ha hecho la prueba en la región, y con base en eso tenemos una nueva propuesta de límite de opacidad basada en el coeficiente de extinción de luz, que está muy de la mano a lo que tienen ustedes acá o a lo que hay en Brasil, y que supone unas tasas de aceptación o rechazo relativamente altas para vehículos más viejos. Como ven ustedes, el 30% de los vehículos viejos grandes no cumplirían ni siquiera con el tema de opacidad. Pero dimos un criterio de transitoriedad basado en la inspección técnica periódica, PTI, basada en la concentración del número de partículas. Y eso surge porque en nuestra región tenemos lo que llaman ustedes aquí secas, los periodos de transición climática, concentrados en febrero, abril y octubre, noviembre en el año. Estas son nuestras estaciones, que tenemos 20 y algo, 21 creo, estaciones de monitoreo automáticas de PM2,5 en la región. Este es el límite de la Organización Mundial de la Salud, que son 10 microgramos metro cúbico, y eso significa que por el momento, en ningún momento del año, hemos estado en esta franja, y estamos muy lejos por acá en esa zona de cambio de seco a lluvia. Entonces la idea es, vamos a ver, las empresas están generando empleo, ellas tienen distribución de paquetería, ellas mueven la construcción de la ciudad, no les podemos poner para estos periodos una restricción tal que haga que no genere bienestar económico en la región y afecte el empleo. Entonces démosles un beneficio, y nos pusieron ese reto a la universidad de darles un beneficio. Lo que hicimos fue exactamente lo que mostró Alyosha, no lo sabíamos, el trabajo de ellos, y fue irnos a medir. En este caso cogimos 136 vehículos y sobre ellos medimos simultáneamente en la prueba de aceleración libre opacidad de humo y concentración de número de partículas. Usamos un equipo de difusión, de descarga en corona de Pegasol, que es un equipo finlandés, y con eso vimos lo que mostró Alyosha y lo que es ampliamente conocido, y es que no existe una correlación entre la concentración de material particulado, ni siquiera en masa ni en número, con la opacidad del humo, y esa explicación es fácilmente digamos, discernible. Y lo otro es que notamos una saturación en la prueba de aceleración libre para muchos de los vehículos medidos por exceso de
el área superficial activa que tienen las partículas eran tantas que saturaban el equipo de medición, con lo cual esto tampoco era, digamos, una vía. El problema era que estos resultados los sintetizamos un viernes y al lunes teníamos que dar al director la solución. La ventaja de que esto nos hubiese dado una correlación es que si teníamos esa correlación, el implementar los distintivos ambientales, los sellos, hubiese estado en mano de los beneficentros, nosotros lo llamamos CDA, Centros de Diagnóstico Automotor. Esa hubiera sido la ventaja, porque hubiéramos sacado un umbral de opacidad del humo y el que esté por debajo de ese umbral, pues simplemente le pone el sello. Pero claro, todavía no están disponibles en los centros de diagnóstico estos equipos de medición de número y masa de partículas. Desafortunadamente nos tocó entonces hacerlo así y se nos apareció la Virgen, decirlo así, que fue el trabajo del doctor Garrick. Lo encontramos por fortuna y dijimos, oye, si medimos 10 vehículos en carretera bajo nuestras propias condiciones, ¿por qué no relacionamos el factor de emisión en número de partículas por kilómetro y tonelada de lo que medimos versus que también habíamos medido la concentración del número de partículas al ralentí, en un ralentí mayor a 60 segundos, en número por centímetro cúbico? Y bien, anoche tuve una conversación muy fructífera con Garrick, porque esto lo vimos, y él me decía que quizá, a pesar de que es buena el índice de correlación, quizá mejoraría si hubiésemos tenido en cuenta el EGR en este cálculo. O sea, quitándole el evento del EGR, se hubieran ajustado un poco mejor. Aún así, fíjese que nosotros lo que cogimos es decir, bueno, estos son los 3 mejores vehículos, están emitiendo del orden de una barbaridad de todas maneras, 1.25, esos son billones de partículas por kilómetro y tonelada. Hicimos una línea recta a nuestra línea de correlación y bajamos y encontramos ese número mágico para nuestra tecnología vehicular de 2 millones de partículas por cada centímetro cúbico en tecnología Euro 4 e inferior, ¿sí? Hubo un aprendizaje en el camino de esta prueba y es que tenemos vehículos muy antiguos, modelos 70 incluso, con 50 años de edad, circulando sobre todo volquetas, y ellas emiten piedras, pero muy poquitas, pero son piedras, por lo tanto la masa es muy grande, pero el número es poco. Entonces nos tocó poner un doble limitante para esos vehículos, y ese otro limitante fue la masa. Entonces cogimos una volqueta muy buena, muy nueva, Mercedes y otra Kenworth, hicimos ensayos y nos dimos cuenta que 5 miligramos por cada metro cúbico era el otro condicionante. Entonces tenían que cumplir estos 2 límites. Si esos 2 límites los aplicamos a lo que habíamos medido de esas 136 autobuses, nos daba que entonces el 14% apenas de los vehículos medios cumplirían por número, y cuando aplicamos número y masa, solo el 12%. Y como dicen en mi tierra, el abogado del sombrero. Entonces, pues oye, ya que a nadie se le iba a dar permiso, pues al menos que un 12% tenga ese permiso del sello para poder circular en el periodo episodio crítico de calidad del aire, ¿no? Pues nos llevamos una sorpresa, mandamos a fabricar muy poquitas etiquetas, esperábamos solamente 2.000 vehículos y la verdad nos llegaron, sí, solamente 1.500, pero la tasa de aceptación no era lo que esperábamos y ya les cuento el porqué. Establecimos 2 estaciones de medición, una es de la Compañía Colombiana de Petróleos, que nuevamente se nos une al proyecto Ecopetrol, con su equipo un Decati también de descarga eléctrica de baja presión, con 14 impactadores, y el nuestro, pues que es de un solo impactador, el Pegasus. Entonces teníamos 2 estaciones de medición. Aquí ven, por ejemplo, estamos midiendo un cabezote de un tractocamión, medimos vehículos hasta de 15 litros de cilindrada, con más de 900.000 kilómetros de recorrido, por ejemplo. Como también medimos vehículos con 2.5 litros de cilindrada y 50 kilómetros de recorrido, o sea, toda la variedad. Allí estuvo Mauricio visitándonos, conoció el piloto. Este era el sello. A los vehículos que cumplían con nuestros 2 criterios, se les implementaba este sello distintivo,
permiso especial para circular en el periodo de episodio crítico del segundo semestre de este año con un código QR, de tal manera que la policía de tráfico, cuando los para en carretera, ponen el QR y les da toda la información de la prueba, el número, la masa, las fotos, todo lo tenían ahí directamente, y la base de datos es del área metropolitana, no es de la universidad. Estos son pues, vehículos que recibieron su distintivo, aquí lo ven, y estos son los resultados finales, ¿sí? Tenemos el criterio en número y en el modelo del año del vehículo, los 2 millones, y finalmente, miren, al final nos llegaron 2.132 vehículos, de los cuales solamente fueron 1.600 a la prueba. Los otros no asistieron, era voluntaria y gratuita, además, el gasto lo corrió nuestra autoridad ambiental, y aprobó el 50%. Para nosotros fue una sorpresa, 50%. Nos dimos cuenta luego que hubo empresas de distribución logística que lo que hicieron fue que habían comprado vehículos nuevos para otras ciudades como Bogotá o Cali, y nos los trajeron a Medellín, y los otros se los llevaron allí, al menos por el periodo de episodio crítico. Eso pasó. Sí. Bien, aquí ven ustedes los viejitos, pero una de las sorpresas fueron los vehículos nuevos para nosotros, que son modelo 2020, incluso probamos algunos, y lo más sorprendente es que vehículos nuevos salidos de fábrica, y el 14% no cumplieron el criterio de número de partículas. Esto nos da a entender que hay un tema de calibración de la electrónica clave, y donde la altura sobre el nivel del mar y las condiciones topográficas, etcétera, juegan un papel importante. O sea, el grupo de ingeniería tiene que hacer un trabajo sobre eso. Y esto, ya para terminar, por lo menos les resumo que se convierte en lineamientos de política pública, que era lo que se le pedía a la universidad, y dimos las herramientas para que saliera un programa de renovación por crédito de vehículos antiguos. 3.500 es el piloto, hay banca multilateral y banca nacional allí metida, para dar créditos muy blandos en renovación de vehículos. Se sacó de 3.500 el parque. Logramos dar criterio técnico para la restricción de movilidad en zonas urbanas de aire protegido, y estamos en la nueva norma o ley, más bien resolución metropolitana, que no es la nacional, es más restrictiva que la nacional, dar el paso hacia el número de partículas. Ese 2 millones va a ser evaluado naturalmente, tenemos que hacer una evaluación más grande, y dimos las bases para un programa de autorregulación empresarial. Muchas gracias a todos. Personalmente, Alberto, te lo agradezco mucho, has sido una persona increíble y abierta, lo mismo Mauricio, y a todas estas empresas pues, que nos acompañaron en el proyecto. Muchas gracias. Bueno, primeramente felicidades, gran exposición la de ambos. Me llamó mucho la atención escuchar hablar de billones. La duda es cómo llegaron a esas cifras cuando yo entiendo que los equipos de medición de nanopartículas no tienen ese alcance. Por lo menos el que usamos en Ciudad de México llega hasta 300 millones. Entonces, ¿cómo es que lo pudieron monitorear? 1, 2... Las motos más contaminantes eran de 4 cilindros, eran 2 cilindros. Y 3, más que preguntarle algo a Alyosha, es una petición, sería muy bueno generar un documento de prácticas. Creo que el tema de las samples de partículas está superado, sabemos que es necesario implementarlas, sabemos de su eficiencia, pero lo que no sabemos es lo que está detrás, por lo menos no las ciudades que vamos empezando, los países que vamos empezando en el tema. Cuando hablo de lo que hay detrás es toda la experiencia acumulada en ustedes en términos de mantenimientos, porque finalmente cuando uno aplica un programa piloto todo funciona, y cuando nos vamos a la vida real todo falla, ¿no? Entonces sí sería interesante tener tal vez un manual de buenas prácticas. Sé que ya van a presentar algo así con Metrobús, pero sería bueno compartirlo con todos los presentes. Buenas tardes, Ramiro Barrios de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Gracias por la presentación. Respecto de las motocicletas en Medellín, donde es un parque muy importante
quería preguntarte cuáles son las razones, digamos, de esos niveles de emisión. ¿Es la tecnología que usan las motocicletas o tiene que ver también con el uso y el mantenimiento de las motocicletas? ¿Y cuáles serían las recomendaciones de política? Gracias. Gracias. Bueno, respondo puntualmente a la pregunta de Sergio. Yo creo que hay mucha experiencia de buenas y malas prácticas acumuladas en la implementación de filtros, en recondicionamiento, también de una tecnología que aplica a vehículos nuevos. En particular, yo he hecho una recopilación de buenas prácticas que estamos generando como Grupo CALAC, ¿cierto? Y que entiendo va a ser parte de la documentación que se entregue como parte del proyecto. Y en particular, además, este viernes y este sábado tenemos un programa de una charla sobre buenas prácticas en base a esa documentación y a esa recopilación. Sergio, el número de billones, no te asustes, incluso con tu equipo probablemente lo puedas medir, porque acuérdate que es billones por kilómetro recorrido, no es concentración. La concentración puede ser de 2 billones o 1 millón por centímetro cúbico, pero cuando tienes en cuenta el flujo de gases de escape corregido a condiciones estándar, entonces ya lo llevas a kilómetros, entonces ahí te dan los billones, es lo primero. Lo segundo, lo de Ramiro, había otra pregunta. Sí, son 4 tiempos, las 2 tiempos están prohibidas ya por ley en Colombia. Queda un poquito remanente, pero ya no hay. Y con respecto a Ramiro, tu pregunta era sobre las motocicletas, ¿por qué nos dio tanto esto? Sí, la tecnología. Sí. Las recomendaciones. Sí, bueno, se combinan dos cosas. Tenemos de momento una gasolina de muy alto contenido de azufre en Colombia, hasta hace muy poco, eran 300 partes por millón, por ley. Ecopetrol este año está suministrando el orden de 100 partes por millón, como una iniciativa propia empresarial de mejorar su combustible. Pero además el gobierno les acaba de imponer una línea de tiempo para bajar todavía más el contenido de azufre, y al año entrante deben estar en 50 partes por millón en gasolina. Ese es el principal limitante de entrada de la tecnología en las motocicletas. No obstante esto, una empresa local y no solo importa, sino que también fabrica componentes en un alto porcentaje. Digamos, hizo el esfuerzo y metió en el mercado inyección electrónica en motocicletas de 100 a 150, 200 centímetros cúbicos, con catalizadores muy buenos, cumpliendo Euro 3, a pesar de que el combustible no era todavía para Euro 3. Y esas son las dos que probamos, y si usted se dio cuenta, todas las emisiones en general fueron muy bajas. Entonces, desafortunadamente siguen entrando motos con tecnología Euro 2, y ellas hasta 2021 las vamos a tener, y son grandes emisoras muchas de ellas. Se les hace un programa de inspección y mantenimiento, más bien de la ley 910 del año 2008, la que limita las emisiones de ellas en Colombia, y hay un proyecto de renovación de esa ley que lo va a volver todavía más exigente. Entonces la esperanza es que muchas de ellas vayan a salir del MEC de circulación. Gracias. Bueno, una pregunta tal vez por los dos, ¿no? El tema de los camiones, ¿no? Se ha hecho muchos esfuerzos en el transporte público, en medición, reducción de partículas, pero muchos países tienen el problema de los camiones o del hombre camión. Y ese es, como has mencionado, a veces el camión tiene casi la edad del chofer, ¿no? ¿Cuál sería la política de cambiar esos camiones? ¿Qué se debería hacer para poder mover esos camiones hacia renovación? Porque un tema retrofit hubo poco en camiones, ¿no? No sé si, bueno, entiendo que en Chile no se ha hecho retrofit en
camiones. ¿Y cuál sería un poco el modelo para tener camiones más limpios? Hemos visto, por ejemplo, cuando uno mira los inventarios de Colombia, ¿no? O de Bogotá, los camiones tienen una contribución muy por encima de los buses urbanos. Así que es una agenda pendiente, pero ¿cuál sería la agenda política que se logra dar el salto de cambio? Bueno, yo creo que es una pregunta técnica, pero también con alcance político. Aquí está el Ministerio de Medio Ambiente, a lo mejor puedan complementar lo que yo voy a decir. Pero efectivamente ha sido siempre un sector que se ha regulado solo por normas de emisión de ingresos, ¿ya? Salvo en Santiago hay un programa de zona de baja emisión, similar a los que existen en Europa, donde hay un anillo, que es un anillo, una circunvalación, dentro de la cual se pide que los camiones que ingresan a ese anillo, que es una zona más densamente poblada, por lo tanto de mayor exposición, cumplan algunos estándares que están definidos sobre la base de Euro 4, Euro 5. Entonces, la verdad es que en el corto plazo yo no veo que haya algún programa, salvo que me corrijan, digamos, de recondicionamiento para camiones en Santiago, por lo menos. En Colombia, usted, John, debe conocer bien, hay una política del Ministerio de Transporte de renovación de vehículos, de flota, pero es muy fácil desde la mesa decirlo, o desde la universidad recomendarlo. Saque los viejitos de circulación, porque están generando un daño ambiental inmenso. Cuando vas tú a ver, de la flota de unos 60.000 vehículos, solo 3.000 son los responsables de más de la tercera parte de esa emisión. Pero esos 3.000 pueden ser unas 20.000 personas que viven de ahí, su sustento diario. Entonces se vuelve lo que tú decías, un problema de difícil decisión política porque tiene un impacto social muy propio de nuestra ciudad latinoamericana. Esta tarde tenemos una sesión de autoridades, tal vez podemos trasladar la pregunta por ahí. Tenemos dos preguntas, por favor. Sí, una pregunta, bueno, son dos para ambos. Una, si en sus nuevos proyectos y ya de legislación ambiental se tiene contemplado la medición de 5 gases, en especial el óxido de nitrógeno. Y la otra pregunta es, en el tema del programa empresarial, que sabemos que las empresas pues prácticamente muchas transnacionales o están en la mayor parte de los de radio, ¿cómo lo están tomando ellas? Y realmente sabemos que son las más fáciles de tomar para realmente hacer pilotos o películas de éxito. Esas son dos preguntas y yo me quedo con un tema más de una aportación. Sabemos que todo, la tecnología muy buena o excelente, el músculo para que funcione bien es el mantenimiento. Si no hay un mantenimiento, hemos visto y lo vemos hoy día a día, puede ser un Cadillac, puede cualquier vehículo, pero en muy corto tiempo, si no le doy un mantenimiento, no más va a ser el filtro de partículas, no más va a ser el catalítico, va a ser de defensa, que si los frenos, que si el tema es. Ahora, el tema de mantenimiento, yo creo que es una aportación que les damos, también que hemos vivido nosotros. El vehículo, ¿por qué se cambia hoy? Hoy los costos de mantenimiento, los costos de combustible ya se revertieron. Las empresas y el usuario de los camiones está más preocupado por disminuir el consumo de combustible, que ahí tenemos un área de oportunidad tremenda. Pues si bajo el consumo de combustible, estoy bajando toda la contaminación. Entonces yo creo que sería enfocarnos en ese tema, en buscar vehículos realmente también de muy bajo consumo de combustible. Ok. Bueno, primero que nada, felicitaciones. Gran trabajo a ambos. Invitarlos, obviamente, a que publiquen información lo más pronto posible para poder demostrarle al mundo el gran trabajo que se está haciendo. Felicidades, de veras. Y gracias, Juan Amigo, por el crédito, pero de veras, 100% para ti y todos los colegas en la área maravillosos que están haciendo buen trabajo. Pero mi pregunta es un poco técnica y relacionada a la pregunta de Sergio, porque todos nos vamos a llevar las presentaciones y vamos a estar comparando factores de emisiones, concentraciones. Aclárenme esto.
yo tengo entendido que el sistema Pegasus no tiene acondicionamiento, entonces tú estás midiendo las partículas totales, mientras que el sistema que está usando Alyosha y el que tiene Sergio sí tiene el acondicionamiento, quiere decir que le están quitando la fracción volátil. Entonces, esta diferencia es muy importante, porque te va a llegar a concentraciones muy diferentes. ¿Me aclaran ese punto, por favor? No nos olvidemos de la primera pregunta. Ya. Bueno, por cierto que hay una discusión sobre las emisiones de NOx en los vehículos diésel, que nace justamente de la operación de los sistemas SCR y las condiciones de temperatura urbana, por una parte, que son condiciones de diseño. Por la otra tienen que ver también con el uso de AdBlue o no, y cómo esto finalmente está generando emisiones reales en ruta, ¿no es cierto? Esa discusión está absolutamente planteada hoy día, digamos, internacionalmente. Hay varias soluciones. Aquí vimos que en Suiza estaban pensando en el remote sensing. En BERT escuchaba de un protocolo de medición que permite hacer una prueba en carga o simular, digamos, una prueba en carga con medición, por ejemplo, de cuál es el umbral de light on del sistema SCR para ver a qué temperatura enciende, porque aquí hay una temperatura de encendido del sistema que hay que verificar, ¿no es cierto? También está el señor Kajki, que me comentaba sobre una medición en ralentí, que están viendo qué posibilidades tiene para detectar ese tipo de emisiones. Todo está apuntando obviamente a control en condiciones reales de operación, ya sea en vía pública, ya sea en inspección y mantenimiento en una planta de revisión técnica. Pero pienso que todavía no está resuelto cuál va a ser el método para el caso del NOx. Sí, la discusión está bastante más zanjada para el número de partículas hoy día. Ahora, respecto del tema de la medición, sí, nosotros estamos con el principio de medición PMP de Europa, ¿no es cierto?, que lo que hace es eliminar todas las sustancias volátiles, no se cuentan. En particular el sistema que nosotros usamos hace una dilución, lo explicó seguramente mucho mejor que yo la persona de SPC, pero hace una dilución primero, después tiene un convertidor catalítico que quema la parte volátil, por lo tanto, y después cuenta las partículas sólidas que quedan, es decir, es absolutamente en línea con el método PMP europeo. Bueno, respecto a NOx en diésel no lo tengo claro. En Colombia ni siquiera hemos resuelto eso en gasolina todavía, porque apenas vamos a migrar la ley probablemente a la prueba que tienen ustedes acá con carga, por la que tiene Santiago de Chile, con lo cual todavía estamos lejos de pensar en NOx en diésel. Respecto a la pregunta suya de los vehículos, sobre todo de transnacionales, sobre estas empresas, ¿cómo lo han aceptado? Lo ven bien y colaboraron demasiado, Coca-Cola y por mencionar algunos, pero muchos de ellos eran los primeros que querían estar ahí y apuestan a la renovación tecnológica porque parece ser que estas empresas tienen un tema de responsabilidad social claro y le están apostando a ello. Respecto a tu pregunta, sí, el Pegasus sí hace un tratamiento, él toma una fracción de gases de escape. En la corona descarga 3.500 voltios en corriente directa, ioniza el aire ultrapuro que viene filtrado y toda la cámara en la corona está a 200 grados centígrados, con lo cual la parte volátil sale. Y de hecho el equipo únicamente mide entre 23 nanómetros y 2,5 micras, con lo cual sí hay, no sé qué tan eficiente ni bueno sea realmente. Es un equipo que está teniendo más o menos éxito, pero comparto particularmente que hay que probar la técnica de SPC, que es con lo que nació el control particular. Perfecto, muchísimas gracias. Les damos un fuerte aplauso.